Isaías, en el capítulo 41, en el verso 10, dice una frase que es la que quiero que se quede en su corazón, no solo este día, sino todos los días de su vida. Y la frase es: no temas. En otras palabras está diciendo: no tengas miedo. ¿Por qué Dios nos habla de no tener miedo? Porque Él, como Padre, sabe que nosotros, los seres humanos, vivimos constantemente acosados por los temores. El temor a la enfermedad, el temor a ser abandonados, el temor a perder nuestros hijos, el temor a la infidelidad de la pareja, el temor a la muerte, el temor a ser víctima de manos criminales, el temor a ser castigados por Dios, el temor al fracaso, como padres, como hijos, como esposos, como profesionales, en un negocio, en una empresa. Y si seguimos, podríamos armar una lista inmensa, una lista muy larga. Pero lo cierto es que todos nos enfrentamos a miedos y a temores. Pero ¿cuál es la razón por la cual nos llenamos de miedo? Hoy y durante los siguientes 2 días vamos a descubrir por qué llega el temor a nuestra vida, por qué llega el miedo a nuestra vida. Y la primera razón es por la poca fe, por la falta de fe o la pérdida de la fe. Cuando empezamos a dudar de lo que Dios ha dicho de nosotros, o cuando empezamos a dudar de sus promesas, allí es donde nos hacemos presa fácil o víctima de las circunstancias que giran a nuestro alrededor. Allí es cuando los problemas nos derriban. Allí es cuando los obstáculos nos hacen abandonar el camino. Y perdemos el norte, perdemos la orientación, perdemos nuestra visión. Ya no vivimos con valentía, ya perdemos la fuerza. Todo por la falta de fe, por la poca fe o la pérdida de la fe. Hay una historia muy bonita que la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice que era entre las 3 y las 5 de la mañana, una de las horas más oscuras de la noche. Los discípulos estaban solos en una barca. Los vientos, las olas, empezaron a golpear contra ellos con mucha furia. Y dice que en medio de esa situación, en medio de la tormenta, Jesús empezó a caminar sobre las aguas y se fue acercando hacia donde ellos estaban. Sí, Jesús caminando en medio de la tormenta. Escuche esto: cuando la barca de nuestra familia empieza a ser golpeada, cuando en nuestra vida empezamos a notar que los vientos golpean, que hay una tormenta en medio de nuestra vida, de igual manera que en esta historia debemos recordar que Jesús está en medio de los fuertes vientos. Debemos recordar que Jesús está aún allí en medio de esas circunstancias. En medio del fuerte viento, en medio de las olas, en medio de la situación difícil, allí está Dios a nuestro lado. Y la historia con los discípulos continúa de la siguiente manera. Dice que el temor y el miedo se apoderaron de ellos, a tal punto que Jesús se fue acercando y dice que los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Tanto que dicen que dieron voces de miedo, y cuando empezaron a gritar en medio del miedo, dice que Jesús les responde con estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tenga en cuenta esto: el miedo hace que nuestra visión se nuble. El miedo no nos deja ver más allá. El miedo nos hace ver los problemas mucho más grandes. Cuando tenemos fe en medio de los problemas, siempre veremos más grande a Dios que al problema. Y así continúa esta historia. Y cuando empezaron a gritar en medio del miedo, dice que Jesús les responde con estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. A partir de ese momento, la presencia de Jesús, las palabras de Jesús, transformaron el miedo en mucho ánimo. Tanto así que Pedro puso a prueba las palabras de Jesús, que aceptó la invitación de también caminar por fe sobre el mar. Ante la fuerza del viento y el miedo por la situación, su fe se debilitó, empezó a hundirse y clamó a Jesús diciendo: Señor, sálvame. En ese momento Jesús extiende su mano y lo levanta. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y allí Jesús nos da una clave importante para no hundirnos en medio de la tormenta. La fe es lo que habría impedido a Pedro hundirse. El miedo fue lo que lo hundió. La fe vence el temor. Le invito para que usted hoy escuche las palabras de Jesús, para que mire a Jesús. Dios no quiere que usted viva con miedo, preocupado, con temor. Él sabe que eso roba la paz, que roba el gozo, que roba la alegría, que nos nubla el camino. Por eso hoy decida poner fin a ese miedo, decida poner fin a ese temor. No alimente ese temor pensando siempre en las cosas negativas o solo viendo ese problema gigante. Más bien, así como los discípulos, cuando escucharon las palabras de Jesús, el miedo cambió por valor. Igual usted, aliméntese con la palabra de Dios. Llene su corazón con las promesas de Dios. Crea que Jesús es su Salvador. Y llénese de paz, de gozo, y siga caminando en busca de ese propósito que Dios tiene para su vida. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias porque tú prometes que tu presencia estará con nosotros. Y en tu presencia hay tranquilidad, en tu presencia hay amor, en tu presencia hay gozo, fe y fortaleza. Sabemos, Señor, que pasamos por dificultades, que pasamos por pruebas, que hay temores en nuestra vida, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor por nuestros hijos, por nuestra familia. Muchos temores embargan nuestra vida, pero hoy, Señor, le decimos al miedo y al temor, ya no voy más contigo. Hoy ponemos fin a esa situación y nos llenamos de fe en ti. Creemos en tus promesas, que si tú estás con nosotros, no hay nadie que nos pueda enfrentar. Hoy, Señor, tomamos lo que dice Isaías 41:10. No vamos a temer. Declaramos sobre nuestra vida tu paz, esa paz sobrenatural, una paz que nos llena a pesar de las circunstancias. Hoy, Señor, te pedimos que nos fortalezcas en la fe, que nos ayudes a confiar en ti. Gracias, Dios, porque estás a nuestro lado. Gracias por perdonar nuestros pecados. Hoy abrimos nuestro corazón. Reconocemos que entregaste tu vida en la cruz por nosotros.